Vale, perfecto. Bueno, pues buenos días a todos y a todas, compañeros y compañeras de corporación. Va a pasar el secretario para comprobar los escenarios de asistencia por los grupos políticos, ¿vale? Aunque los vemos allí en la pantalla. Grupo Socialista, además del señor alcalde, doña Marta Alonso. Sergio Toro está doña Blanca de Pablos está presente. ¿No se escucha? Blanca de Pablos, sí, está presente. María Soledad Rodríguez está también telemáticamente, ¿no? Don Luis Manuel Rodríguez de Dembleque está presente. Doña Otilia Padial, también presente. Don José Luis Girón, también. Y doña María Isabel Moreno, también. Bien. Por el grupo Unidas Podemos, doña Rosalía Abad, doña Laura Pérez Prieto, está telemática, sí. Y doña María Josefa Izquierdo Bustillo, también telemática, ¿no? También. Y don Emilio Bautista está aquí, correcto. Por el Grupo Popular, señor don Ricardo Tarno, está telemático. Doña Vicenta Vela está, don Vicente Ajenjo también está presente. Y don Francisco Javier Portero está telemáticamente presente, ¿no? De acuerdo. Grupo Ciudadanos. Estamos todos. Están todos, doña Margarita, don Francisco Ríos y don Enrique Carlos. Correcto. Y por el Grupo Vox, don Juan Miguel Espinar, telemático. Correcto. Bueno, pues entonces están todos presentes. Tenemos quórum completo. Pues muchísimas gracias, señor secretario. Empezamos con el primer punto del orden del día, que es la aprobación del acta de la sesión del 23 de diciembre. ¿La aprobamos, compañeros y compañeras? Venga, pues gracias. Pasamos al segundo punto, que es una dación de cuentas, que es el Plan Anual de Control Financiero para el ejercicio 2021. El señor interventor. Buenos días a todos. Vamos a intentar resumir, dada la extensión del Pleno, de lo que dimos cuentas ya en la comisión. Traemos para dar cuenta al Pleno la elaboración por parte de la Intervención General de una función más que nos tiene asignada la normativa vigente, que ya desde varios años y desde la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera a esta intervención le vienen asignando funciones y ahora con el Real Decreto 424/2017 de desarrollo del control interno en la Administración local, una nueva función más es, en virtud del artículo 31 del Real Decreto 424, es la elaboración de un plan anual de control financiero por parte de la intervención local. Este plan anual de control financiero, tal como se expuso en la comisión, viene a desarrollar todo lo que son las funciones de control por parte de la intervención. Por un lado, la función interventora que desarrolla la intervención de control interno relativa a lo que es el presupuesto, y por otro lado, lo que es el control financiero, que tal como desarrollamos en la Comisión de Hacienda, puede ser un control financiero de carácter permanente y que en este plan anual de control financiero desarrolla esas funciones de control financiero que pueden ser planificables o no planificables. Las que son de carácter planificable son las que desarrollan aquí dentro de lo que es el plan anual y que vamos a revisar todas diversas actuaciones, tanto de lo que son los contratos menores, las subvenciones y algunos ingresos, y las que no son planificables porque son los informes que esta intervención tiene que desarrollar y que de una forma, digamos, extensa también aparecen en este plan anual de control financiero, porque son informes que la normativa vigente nos viene exigiendo la intervención y que, en virtud de lo que son los diversos expedientes que desarrolla este ayuntamiento, tendremos que emitir la intervención municipal. Y por otro lado también están los informes de auditoría. En este sentido, la auditoría que tiene que desarrollar la intervención municipal tiene que ver relacionada con los organismos dependientes.
Y en este sentido, en el Plan Anual de Control Financiero, dada que la Sociedad Municipal Solges, la Auditoría de Cuentas, viene obligada a realizar su auditoría de cuentas en virtud de la normativa que se le exige como sociedad dependiente, lo que se ha establecido es realizar una auditoría operativa en virtud de lo que son todos los ingresos y la gestión recaudatoria que realiza y verificar todo lo que es la gestión recaudatoria desde un punto de vista operativo en lo que es este Plan Anual de Control Financiero. Una vez realizado este Plan Anual de Control Financiero, se remitirá o se realizarán todos los informes correspondientes y, evidentemente, se traerá todos los resultados y se dará cuenta al Pleno Municipal de todos los resultados que deriven de este Plan Anual, que, evidentemente, aunque sea un Plan Anual de Control Financiero 2021, se desarrollará durante todo el ejercicio 2022. Pues muchísimas gracias, señor interventor. ¿Alguna intervención por parte de los grupos? Pues nada, agradecer al señor interventor el esfuerzo, el compromiso por la redacción de este compromiso, de este esfuerzo, además, para el control financiero tan necesario en esta institución y por el tiempo en el cambio normativo, que cada vez que hay un cambio normativo hay una adaptación y esto supone mucho tarea para la intervención. El tercer punto es una dación de cuentas. Es la resolución 32 de 2022 de la adjudicación del expediente para la contratación del servicio de limpieza viaria de Medina de Jarafe a la entidad Valoriza Servicios Ambientales S.A. Señora Padial. Buenos días, compañeros y compañeras. Traemos en este punto la dación de cuentas de la adjudicación del servicio de limpieza viaria del municipio, tal y como se resuelve en el acuerdo adoptado en este Pleno con fecha 17 de junio de 2021. Se han sucedido todos los procedimientos preceptivos de apertura, publicación y celebración de las distintas mesas de contratación, elaboración de los informes técnicos y jurídicos preceptivos. Una vez baremados todos los criterios, sale adjudicataria la empresa Valoriza Servicios Medioambientales. Muchísimas gracias. ¿Alguna intervención por parte de los grupos? Nada. Sí. Unidas Podemos. Sí, buenos días a todos y a todas. Nuestro grupo municipal queda enterado de la adjudicación a Valoriza, pero también queda enterado pues, de las peores condiciones laborales que va a tener la plantilla de limpieza viaria entrante y de que al ayuntamiento le va a costar más caro que como se estaba haciendo hasta ahora mismo. Queremos manifestar nuestra solidaridad con la plantilla actual que se ha visto abocada a este fracaso, no precisamente por su falta de compromiso y con su trabajo, sino más bien por una desorganización que ha llevado a abandonar este servicio público en manos privadas y no entendemos por qué no se ha tenido en ningún momento en cuenta nuestra propuesta de hacer un mecanismo de transición antes de privatizar este servicio público. Muchas gracias. Gracias. Venga, Vicente, perdón. Gracias. Buenos días. En primer lugar, nos gustaría al Grupo Municipal Popular, a pesar que antes de empezar el pleno ya me ha comentado algo la delegada responsable, preguntar cuándo empezaría el servicio con la nueva gestión y, por otro, si existe algún plan de reordenación de los efectivos que se quedan en la casa y que se nos dé traslado de dicho plan. ¿De acuerdo? Eso es todo. Muchísimas gracias, Vicente. ¿Quiere intervenir? Venga. Tal y como tenéis en los documentos que obran en vuestro poder, desde que se firmó del recurso de alcaldía pasan 15 días, que cumplen el día 3 de febrero. A partir del 3 de febrero, si no hay ningún tipo de recurso, se podrá firmar el contrato sin ningún problema. Por lo tanto, nuestra intención es que a lo largo del mes de marzo se esté prestando el servicio en la calle. En cuanto a la reubicación del personal de la casa, se le hizo una propuesta al comité de empresa, que estamos terminando de cerrar junto con el delegado de Recursos Humanos, y de lo que se trata es que el personal se redistribuya en otros servicios que también son deficitarios en la casa, empezando por limpieza de colegios y edificios públicos,
peonaje de jardinería y, por supuesto, los conductores que van a seguir cubriendo el servicio con la maquinaria disponible para los servicios de jardinería y el resto de servicios que quedan en la casa y de albañilería y demás, de mantenimiento urbano. ¿Respondo con eso a tu pregunta? Muchísimas gracias, señora Padial. En este sentido, lo que vamos a hacer es cumplir escrupulosamente el acuerdo que formalizamos con la representación sindical. Y hasta ahora se está haciendo hito a hito. Ahora mismo está en el proceso de que en la negociación colectiva será la adjudicación de esas personas que no se trasladan a la empresa, sino que sigan prestando servicio en el ayuntamiento, nuevos servicios, como ha explicado la delegada. Y si todo va bien, esperemos que a lo largo del mes de marzo podamos formalizar ya el servicio con este nuevo contrato. Finales de marzo o abril, todo caso, si se va el camino administrativo un poco más lejos de publicación y de seguridad jurídica respectiva en un contrato que saben ustedes que tiene una entidad para esta ciudad. ¿Vale? Gracias. Pues pasamos al siguiente punto, es la aprobación de un acuerdo de prórroga de la acción social acerca de los recursos humanos del personal de este ayuntamiento. El delegado, señor Rodríguez Tembleque. Buenos días, compañeros y compañeras de corporación. Traemos el acuerdo que se firmó con la representación sindical en la mesa general del 30 de septiembre, en el que se establece la prórroga del acuerdo de acción social para el 2021, manteniéndose las mismas cantidades tanto para el ayuntamiento como para la gerencia de urbanismo y el IMDC. Gracias. Muchísimas gracias, señor Rodríguez Tembleque. ¿Alguna intervención por los grupos? ¿Votamos? Grupo Vox, Juan Miguel. Grupo Ciudadanos, a favor. Grupo Popular, a favor. Grupo Izquierda Unida, a favor. Grupo Socialista, a favor. Pues unanimidad, señor secretario. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras de corporación. El segundo punto también guarda relación con el siguiente, con distintos acuerdos en el ámbito sociolaboral. En este caso sería la aprobación inicial del reglamento del complemento de productividad de los funcionarios, aunque se señala aquí el cuerpo de policía local, es de los funcionarios del Ayuntamiento de Mairena de las Arafes. Lógicamente, entre ellos también está la policía local. Señor Rodríguez Tembleque. Sí, muy bien. Aquí también traemos otro acuerdo que ha sido aprobado en la mesa general por todos los representantes sindicales y como ya conocen el resto de miembros de esta corporación, históricamente el personal funcionario venía recibiendo una serie de retribuciones complementarias a su retribución básica y de complemento de destino, que habían sido fruto de distintos acuerdos a lo largo del tiempo. Estos acuerdos tenían que estar soportados por un reglamento de productividad. Hasta en tanto este acuerdo no se ha llevado a cabo, ya digo, con el acuerdo de la representación sindical, pues se venían produciendo una serie de reparos por parte de la intervención. Lo que hace este acuerdo es regularizar esa situación mediante un reglamento de productividad, en tanto en cuanto no se produce la valoración de puestos de trabajo y la relación de la RPT, que ya está contratada con una empresa externa, ya hemos tenido las mismas reuniones, pero bueno, esto ya digo, en cualquier caso viene a regularizar una situación pues que se venía dando de una forma un poco excepcional. Nada más. Muchísimas gracias, señor Rodríguez Tembleque. ¿Votamos también entonces? Venga, pues Juan Miguel, Grupo Vox. A favor. Ciudadanos. A favor. Popular. A favor. Socialista. A favor. Unanimidad, señor secretario. Muchísimas gracias. Y el sexto punto, en este caso, es la aprobación de acuerdos adoptados, también en el ámbito de la Mesa General de Negociación Colectiva, el pasado 22 de diciembre, referido en este caso a la actualización de los importes de las gratificaciones extraordinarias que deben percibir el personal funcionario sobre las horas extras también del personal laboral y los complementos singularidad del puesto de trabajo y la disponibilidad horaria del personal laboral. Señor Rodríguez Tembleque. Gracias, presidente. En este caso, igual que en los puntos anteriores, este acuerdo que se trae es fruto también del acuerdo con los representantes sindicales en la mesa de negociación y lo que viene
es actualizar los importes en las gratificaciones extraordinarias del personal funcionario, en las horas extraordinarias del personal laboral y el complemento singular y de disponibilidad también del personal laboral. Lo que se hace básicamente es, además de actualizar las cantidades, se venían percibiendo estas retribuciones con carácter lineal por todas las categorías, lo que producía pues determinado desajuste, de manera que había personas que por su categoría laboral se le venía retribuyendo menor cuantía de lo que es la hora, digamos, la hora común, la hora laboral. Con esto lo que se produce, lógicamente, es lo que marca la ley en esta situación, y también viene a solucionar pues una demanda que había también por parte de determinados colectivos. Ya digo, este acuerdo también ha sido fruto mayoritario del resto de representantes sindicales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Rodríguez Tembleque. ¿Votamos, compañeros? Grupo Vox. Grupo Ciudadanos. Grupo a favor. Unidas Podemos. A favor. Grupo Social. Quería puntualizar, no todos los sindicatos lo han firmado, falta una firma, ¿eh? Pero bueno, que no sé. Sí. Bueno, si me permite el presidente, por aclarar, hay un único sindicato que no está de acuerdo en que el reparto sea por categoría, sino que sea lineal, algo que se venía haciendo y que precisamente lo que se hace esto es solventar esa situación. Pero uno de los sindicatos, en concreto CGT, pues no está de acuerdo en esta estructura, sino que sigue proponiendo el carácter lineal de las retribuciones. Sí, a favor. A favor. Bueno, pues aclarado esa situación, ¿verdad? Hay una sección sindical que entiende que la retribución va en el marco lineal y que todos deberían de cobrar igual, sea cual sea la categoría profesional y el marco de responsabilidad que tenga. En este caso, pues se ha singularizado con el acuerdo social. Terminan estos puntos en los que quiero felicitar al delegado, lógicamente a la representación sindical, por haber mantenido un diálogo social en este ámbito bastante intenso a lo largo del mes de noviembre, a lo largo del mes de diciembre, al Departamento de Recursos Humanos, a Auxiliadora en este caso, de la Intervención Municipal y a la Secretaría, porque llegar a este tipo de acuerdos son buenos, estructurantes y serán mejores condiciones para los profesionales de esta casa, seguro. Y una tranquilidad para el alcalde, ¿no? Señor interventor, en el futuro también, ¿no? Cada vez que firme la resolución de las nóminas. Así que muchísimas gracias, compañeros y compañeras de corporación. El punto 7º sería la aprobación definitiva del estudio de detalle de las parcelas 7, 8, 9 AL5 y SIP del sector SR8 de la Puebla del Marqués. Señora Alonso Lapi. Muchas gracias. Efectivamente, es un estudio de detalle que se aprobó en el mes de noviembre de manera inicial. Se ha sometido a la información pública, nos han presentado alegaciones, con lo cual traemos a este pleno la aprobación definitiva del estudio. Gracias. ¿Alguna intervención? ¿Votamos? Venga, pues Unidas Podemos. Sí, yo quería explicar nuestro voto en contra, porque es sencillamente porque no compartimos el modelo urbanístico que está desarrollando este equipo de gobierno, en el sentido en que venimos pleno tras pleno aprobando estudios de detalle, pero no vemos vivienda de protección oficial, no vemos vivienda para nuestra gente joven ni para familias o personas con pocos recursos. Y es por esto que no nos parece adecuado el giro que se le está dando, la orientación que se le está dando al crecimiento urbanístico en nuestro pueblo. Por eso nuestro voto va a ser en contra. Muchísimas gracias. ¿Alguna intervención, señora Alonso Lapi? Sí, una intervención. Recordarle a la portavoz de Unidas Podemos que efectivamente hay 3 promociones de VPO en marcha. Una de ellas que ha sido entregada recientemente en Mairena de Jarafe, otra que está terminándose de construir y 2 parcelas pendientes de construcción, con lo cual sí existe una política de vivienda. Igualmente estamos haciendo un plan para ese acceso de alquiler con opción a compra para los más jóvenes de nuestra ciudad y que puedan tener esa posibilidad de acceso. También recordarle que las parcelas son privadas y son los promotores los que deciden qué régimen poner o no poner. Nuestro planeamiento es cierto que califica muchas de ellas y en este caso el SR8 es una parcela que va a ser desarrollada y creo que beneficiará y va a vertebrar urbanísticamente una ciudad, porque es una parcela, un terreno que se encuentra
de la gasolinera o de la carretera de Palomares a carretera de Almencilla. Vertebrará la ciudad en cualquier caso y sí recordarle que estamos haciendo políticas de vivienda y que existen 3 promociones actualmente de VPO en nuestro municipio. Muchísimas gracias, señora Alonso Lapi. Pasamos a la votación. Grupo Vox. A favor. Grupo Ciudadanos. A favor. Grupo Popular. A favor. Grupo Unidas Podemos. En contra. Grupo Socialista. A favor. Gracias, compañeros y compañeras de corporación. Pasamos al punto 8, que, como saben ustedes, viene siendo habitual en el Pleno. Es la rectificación de distintos asientos en el inventario sobre bienes de dominio público en el inventario de patrimonio municipal que tenemos. En este caso, con la identificación del 33 al 65 como asiento. Señora Alonso Lapi. Nada, seguimos con la tarea de revisión del inventario y venimos a actualizar pues, la inscripción a nombre del Ayuntamiento de determinadas parcelas y edificios y centros. Muchísimas gracias, señora Alonso Lapi. Vamos a la votación. Grupo Vox. A favor. Ciudadanos. A favor. A favor. A favor. A favor. Por unanimidad. Gracias, señor secretario. Gracias, compañeros y compañeras de corporación. Pasamos al punto 9, que son las mociones. Quisiera trasladarle a los grupos, porque hay 2 mociones que guardan prácticamente una relación bastante semejante en el debate, si consideran ustedes singularizar el debate de manera conjunta de las mociones presentadas por el Grupo Vox y por el Grupo Popular, que son las 9 y la 11, con independencia de luego, como los acuerdos son diferentes, votarlas de manera separada y las enmiendas sean también, en todo caso, de manera separada cada una de las mociones, pero que el debate pudiera ser conjunto, si lo ven ustedes bien. ¿Vale? Venga. Pues entonces, damos, si consideran, primero la palabra al Grupo Vox, después al Grupo Popular y luego iniciamos el turno de réplica por el resto de los grupos. ¿De acuerdo? Venga. Pues Juan Miguel, yo te cambio el nombre a Juan Miguel. Una vez se le llama Luis Miguel al pobre, otra vez es Juan Miguel, otra... No. Ahora, ¿no? Juan Miguel. Uy, se ha quedado congelado. Ahora sí, ahora, Juan Miguel. Venga. Tomas la palabra, Juan Miguel, en defensa de la moción. Juan Miguel, que puede proceder a tomar la palabra de la moción. No escucho nada, absolutamente nada. No sé si me escucháis a mí, pero yo no escucho nada. A ti te escuchamos, Juan Miguel, que hables. Te escuchamos. Menos mal que tenemos ahí la asistencia de María, la voy a poner aquí al lado, la asistencia de María. Juan Miguel, defiende la moción. Creo que entonces tiene problemas los altavoces, Juan Miguel. Nosotros te escuchamos bien y entre nosotros también nos escuchamos bien. A ver si ¿podéis hablar alguno? A ver si me escucho bien. ¿Me escuchamos bien? ¿Me escuchan aquí? ¿Me escuchan a mí aquí? ¿Me escuchan? ¿No? La cosa que antes del pleno hemos estado hablando y él escuchaba y hablaba también bien. ¿Me escucha? A ver si habla saltito, ¿no? Aunque su cámara te va saltito. Yo creo que es más problema de él en particular. No es nuestro. No, porque el otro se escucha bien. No, se están interaccionando. Y a ver, están escuchando. Juan Miguel, participa, a ver si se escucha, participa, interven. ¿Intervengo entonces? Perfecto. ¿Intervienes? Vale. Venga. Ahora, a ver. Pues muchas gracias, señor presidente. En este caso, esta moción la presenta nuestro grupo político en todos los ayuntamientos donde tenemos representación, tras las declaraciones que hizo el ministro de Consumo, Alberto Garzón, en The Guardian, en la que afirmaba que España exportaba carne de mala calidad. Pero no solo se quedó ahí, sino que anteriormente ha atacado al sector juguetero, a la industria ganadera, por ejemplo el 7 de julio instando a comer menos carne,
incluso al sector turístico, acusándolo de tener un bajo valor añadido. En definitiva, cada vez que este hombre habla, lo que hace es subir el pan, hablando en plata. Vamos a ver cómo llega la hipocresía, esa hipocresía que tanto es común a la izquierda, en el sentido de haz lo que yo diga, pero lo que yo no haga. En el 2017, el ministro, que no era ministro de Consumo, celebró su boda para 270 invitados y os voy a leer el menú que él ofreció a sus invitados. En primer lugar, bogavante. Segundo, solomillo de ternera a la brasa. Tercero, carpaccio de ternera con virutas de parmesano. Y por último, foie. Como veréis, es un menú muy vegano. Y él nos aconseja que no comemos carne, que portamos mala carne de mala calidad. Él no da ejemplo con su actitud. Pero no solo eso. Esto influye muchísimo en la ganadería y en nuestras exportaciones. Porque cualquier inglés o cualquier europeo que haya escuchado estas declaraciones, lo que va a hacer es no comprar ni consumir producto español. Y el producto ganadero, por ejemplo, en la provincia de Sevilla es muy importante. Y me voy a trasladar a los datos de los censos de ganado del año 2021 aquí en Sevilla. En cuanto al ganado bovino, Sevilla supone 119.000 cabezas, que supone el 21% de la producción bovina en Sevilla y en Andalucía. En cuanto al ovino y el caprino, Sevilla cuenta de más de 541.800 cabezas, que representa el 16% de la producción ganadera en Andalucía. Con respecto al porcino ibérico, datos de abril de 2021, Sevilla cuenta con 102.657 cabezas, que suponen el 32,1% de la producción en Andalucía. El vacuno de leche, que en Sevilla es el 13% de las explotaciones totales, y así un largo etcétera, hasta para que aquellos que nos escuchan se den cuenta de la influencia que tiene una metedura de pata de alguien que desde mi punto de vista es un inútil y lo único que va a hacer es desfavorecer a nuestras exportaciones y, por supuesto, tira abajo la marca España. En cuanto a los acuerdos que solicita el Grupo Municipal Los Mairena Jarafe, son los siguientes, los acuerdos. En primer lugar, el Ayuntamiento de Mairena Jarafe muestra su apoyo explícito a los ganaderos de la provincia de Sevilla, en particular, y a los de España en general, ante los continuos ataques a los que se ven sometidos por parte del Gobierno de España. En segundo lugar, el Ayuntamiento de Mairena Jarafe desaprueba los contenidos que se encuentran recogidos en la Agenda 2030 y que son contrarios a los intereses de los ganaderos españoles. Y por último, y en tercer lugar, el Ayuntamiento de Mairena Jarafe muestra su apoyo a los productos de nuestros ganaderos de la provincia de Sevilla y de toda España. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Por parte de los grupos, ahora en este caso el Grupo Popular que defienda la suya, en este caso Vicenta Vela. Buenas tardes ya. Bueno, no me voy a repetir, no nos vamos a repetir. Yo creo que añadir algunas cosas simplemente en cuanto a datos, porque lo que nos importa es eso. A ver, la industria cárnica es la tercera en cuanto al número de empresas que lo integran en la industria alimentaria española y además es una industria que está formada predominantemente por pequeñas explotaciones y por familias que son las que realmente se dedican a esto, creando empleo y riqueza y fijando lo que supone el mundo rural. No hace falta dar más datos. Por otra parte, siempre ha habido y hay ahora mismo la prueba de que la industria cárnica española está fielmente comprometida tanto con el medio ambiente, el respeto al medio ambiente, el bienestar animal, la producción ganadera. Incluso en el 19 se instalaron cámaras de videovigilancia en los mataderos para asegurar las condiciones de bienestar animal.
Además, el sector está demostrado que cumple toda la regulación relativa al bienestar y la calidad y la seguridad alimentaria elaborada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que es el competente en la materia. Frente a todo esto, bueno, pues este señor, Alberto Garzón, pues perfectamente lo ha explicado Juan Miguel, es el señor de consejos vendo pa' mí no tengo. Y no solo en este aspecto, sino en todos. Es un señor que defiende la libertad absoluta, pero que, sin embargo, solo piensa que lo que él piensa, valga la redundancia, y en lo que él cree es la verdad absoluta. Se cree el adalid de la libertad y marcando condiciones como si fuéramos todos soldaditos de un mismo juego que él tiene que dirigir y, evidentemente, pues no, la libertad es otra cosa. Este señor se dedica a contar historias que él no se las cree y, evidentemente, una persona que actúa de esta manera dirigiendo un ministerio, pues resulta que es imposible. Está desacreditando al sector, no solo al sector ganadero, al sector juguetero, ya Juan Miguel lo ha explicado estupendamente, y pedimos en nuestra moción, pues evidentemente, lo primero que exigimos es al presidente del Gobierno la rectificación inmediata de las declaraciones realizadas por el ministro de Consumo y el cese del mismo. No se puede tener una persona de esta calidad en un ministerio y delante de una Cámara, que hace muchísimos daños, más daño quizás delante de una Cámara que en el ministerio, que su trabajo tiene poca relevancia y competencia. Por otra parte, exigir al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, competente en la materia, que con los datos que dispone desmienta inmediatamente las afirmaciones de su compañero de gabinete y que ponga en marcha una campaña nacional e internacional de defensa y apoyo del sector ganadero, cárnico y las medidas necesarias para que dicho sector avance en sostenibilidad. Y tercero, reconocer el gran trabajo realizado por los miles de ganaderos españoles, así como los veterinarios e ingenieros agrónomos, que para hacer que el sector ganadero cárnico se adapte a las nuevas exigencias reguladoras y sociales en materia de medio ambiental, bienestar animal, calidad y seguridad alimentaria, alcanzando los máximos estándares de calidad en dichas materias. Nada más. Muchísimas gracias, Vicenta. Bueno, pues damos la palabra a los grupos en este sentido. Por el Grupo Ciudadanos, Enrique. Buenos días, gracias a todos. Gracias, señor presidente. No va. ¿No va? Ahora. Ahora sí, comienzo. Buenos días, gracias, señor presidente. Las declaraciones del ministro y el daño que ha hecho en The Guardian están muy claras. Aunque después intentará matizar que se refería a las explotaciones intensivas, el daño ya está hecho. A nosotros lo que sí nos preocupa muchísimo es que el sistema es un sistema imperfecto, todo es modificable y perfeccionable, obviamente, pero la pregunta es cómo una persona que es responsable de esas instalaciones, de esas explotaciones, no en su gestación, obviamente, pero no era ministro de Consumo cuando se implanta este tipo de explotaciones, pero es la persona que tiene la capacidad y el poder para modificar o perfeccionar este tipo de instalaciones, este tipo de explotaciones. Y, sin embargo, no hemos conocido ningún proyecto de ley, ninguna ley que en el tiempo transcurrido desde que este señor toma posesión de su cargo haya dado pasos adelante para modificar lo que para él es un sector pernicioso para la salud. Entonces, al final, claro, el sistema no es perfecto, es modificable y hay que dar pasos para modificarlo y perfeccionarlo, obviamente. El sistema es tan imperfecto que ha permitido y que permite que personajes de la incompetencia del señor ministro hayan llegado a ser ministros. Y me parece que es la principal reflexión que tenemos que hacer los políticos y la sociedad en general. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Carmona. Pues le toca, en este caso, a Unidas Podemos. Al segundo turno. Venga, pues vamos al segundo todos, ¿no? Venga, pues en el segundo ya estamos. Venga, pues en este caso, ¿queréis intervenir? Perdón, Juan Miguel, ¿quieres intervenir tú, que te tocaría a ti? No. Gracias. ¿El Partido Popular tampoco?
Venga, nada, venga, pues perfecto. Vale, Pues pues entonces ya sí me toca segundo turno. Leyendo la exposición de motivos que presenta el Partido Popular, toda la parte relativa al informe anual de la industria alimentaria española, pues tengo que decir que estos datos nos llevan claramente pues, a apoyar las declaraciones hechas por nuestro ministro de Consumo en favor de la ganadería extensiva, social y familiar. Y que además esta sea la línea de trabajo tanto en nuestro país como en Europa. ¿Por qué esta moción y por qué esta campaña de desprestigio al ministro de Consumo? Pues hay un calendario claro del bulo. El 14 de diciembre es cuando el ministro realiza las declaraciones en The Guardian y ahí, en esas declaraciones, esto es simple comprensión lectora, alaba literalmente la ganadería extensiva que se hace en Castilla y León. Hay que leer la entrevista, vamos. No nombra a ninguna comunidad donde se ubiquen las macrogranjas, a pesar de que sí dice cosas en negativo sobre las macrogranjas que son indiscutibles. Pero no nombra a las comunidades para no dañar. Sí nombra a Castilla y León con ganadería extensiva para alabarla. Vamos a aprender a leer. 20 de diciembre se convocan elecciones en Castilla y León. 26 se publica la entrevista de diciembre y 4 de enero, casualmente coincidiendo con los datos históricos del paro en nuestro país, el PP y el lobby cárnico montan toda esta campaña basada en un bulo sobre una información de una semana anterior. Después vemos imágenes ya que rayan el esperpento, como son los vídeos de distintos cargos institucionales del PP, incluido Pablo Casado, arremetiendo contra el ministro de Consumo desde las granjas, precisamente, que él está defendiendo, es decir, desde una granja extensiva, que son las granjas que promueven beneficios sostenibles, arraigo al territorio y todos los beneficios que ya sabemos que tiene la ganadería y que ustedes han explicado perfectamente. ¿Quién hace el daño? El daño lo hace a la economía de nuestro país, quien, manipulando esas declaraciones, no tiene ningún problema en perjudicar a la economía con fines, nosotros creemos que claramente electorales. Se construye ese bulo con un doble objetivo, se hace campaña electoral atacando al ministro y se distrae la atención de la opinión pública por los buenos datos del empleo en España publicados en esa fecha, obviando el daño que todos sabemos que hacen los bulos porque lo hemos vivido durante toda la pandemia. Todo esto diseñado por el lobby cárnico, al que no le agradan obviamente las políticas promovidas por el ministro porque apuesta por la ganadería extensiva, familiar y social frente a las macrogranjas y aprovechado para sacar rédito electoral. Es de sobra sabido que el modelo de consumo actual es insostenible. Vivimos en una crisis ecosocial con pérdida de biodiversidad, con cambio climático, contaminación, pandemia, que amenaza en destruir la vida en nuestro planeta. Por lo tanto, es muy importante hacer cambios en nuestro modelo de consumo. Como competente en la materia de consumo, Alberto Garzón tiene la obligación de proporcionar información y sensibilizar a la población sobre hábitos de consumo responsables y saludables y sostenibles. Es por ello por lo que en numerosas ocasiones explica las consecuencias que tiene para nuestra salud y para el planeta el consumo excesivo de carne en nuestra dieta, como el consumo excesivo de otros alimentos. Ha defendido públicamente el consumo de carne de proximidad, de calidad y sostenible, incluso en su menú de boda, promoviendo hábitos responsables, saludables y sostenibles. Por lo tanto, como consumidores, estaremos cuidando nuestra salud y la del planeta. Además de estas campañas de información, desde el Ministerio de Consumo se trabaja con medidas concretas, como el Real Decreto de Flexibilización del Paquete Higiénico Sanitario para Pequeñas Explotaciones Agrícolas y Ganaderas, que se aprobó en diciembre de 2020, donde se facilita que pequeños productores vendan directamente a los consumidores desde sus explotaciones. Está el Real Decreto de Flexibilización y Apoyo al Comercio Minorista, que está previsto aprobarlo en este 2022, y el Real Decreto de Videovigilancia en Matadero, también previsto para este 2022. Estos son hechos. La denuncia del impacto de las macrogranjas frente a la ganadería extensiva no es única del Ministerio de Consumo. Prácticamente en todas las comunidades autónomas españolas hay plataformas sociales y ciudadanas en contra de la proliferación de estos modelos, en la que participa un amplio abanico político, no solo Unidas Podemos. Ha habido gran cantidad de manifestaciones en la conocida como España vaciada,
precisamente como protesta contra las macrogranjas. Incluso la Unión de Pequeños Agricultores, que inicialmente denunció el supuesto ataque del ministro de Consumo dejándose llevar por el bulo, ha rectificado reuniéndose con el ministro y zanjando la polémica, ya que ellos mismos habían pedido en 2018 a la Unión Europea que el modelo de macrogranja fuese prohibido. ¿Cuáles son los impactos que generan las macrogranjas? Voy a ser breve porque los conocemos de sobra. Para la salud de las personas, son principales consumidores masivos de antibióticos en el mundo, lo que contribuye significativamente a la pérdida de la eficiencia de estos medicamentos. La medioambiental, por las emisiones de gases de efecto invernadero. La social, porque estos municipios con macrogranja pierden población y empleo ganadero a mayor ritmo que donde no existen. Y es de sobra conocido que en la medida en que avanzan las macrogranjas, la agricultura y ganadería familiar desaparece. Esta afirmación la hace Andoni García de la COA. Algunas de estas macrogranjas son montadas por fondos de inversión ajenos a la economía local y terminan con ella. En fin, que esta es la historia de un bulo, de una fake news promovida por el lobby cárnico y agarrada por los partidos de derecha, que finalmente lo que hace es reforzar el buen hacer del ministro de Consumo, con el apoyo de gran parte del sector de las pequeñas y de las medianas ganaderías españolas. Muchas gracias. Gracias, señora Abad. Señor Girón. Gracias, presidente. Desde el Grupo Municipal Socialista votaremos en contra de ambas mociones porque entendemos que los acuerdos que vienen a este pleno ya están resueltos. Es decir, las personas implicadas en toda esta tergiversación de las palabras del ministro de Consumo ya han dado sus explicaciones pertinentes y creo que queda bastante claro que el Gobierno está comprometido y además doblemente, tanto con los ganaderos y sus familias como con el medio rural y la preservación del medio ambiente. Como por ejemplo, está modificando el marco legislativo que afecta a la regulación de las granjas ganaderas, tanto de porcino como avícola como de vacuno. Tiene una normativa que permitirá calcular individualmente las emisiones de gases contaminantes, normativa sobre fertilización, normativa para continuar la senda de los antibióticos, así como en el que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 83 millones de euros que destinará a la gestión de sus productos y de inyecciones en ganadería y 79 millones de euros en inversiones en agricultura, ganadería y precisión en tecnologías 4.0. Así que creo que queda bastante claro el apoyo a este sector desde el Gobierno de España. Gracias. Muchas gracias, señor Girón. Bueno, pues antes de la votación, compañeros y compañeras, una reflexión que va más allá de este debate en el ámbito de la ganadería. Yo creo que la política se está haciendo un profundo grado de inmersión como la sociedad, en la inmediatez. En tener el titular y el Twitter o incluso hacer el Twitch más animoso para que se hable de uno. Yo creo que posiblemente las palabras del ministro pudieran estar mejor reflejadas en sede parlamentaria fruto de un debate, que es lo que hace en este caso el ministro de Consumo, un ministerio, por cierto, que no tiene ni la competencia en sanidad pública ni en seguridad alimentaria, porque la tiene la de la alimentación, pero sí que lacera permanentemente. Creo que es bueno también el debate en torno a determinadas conductas que como ciudadanos y como consumidores estamos haciendo de manera permanente y habitualmente, y sabemos que nada tiene que ver con la salud pública, que nada tiene que ver con la seguridad alimentaria y que nada tiene que ver con la sostenibilidad ambiental de este planeta en el futuro. Esto creo que es lo que está queriendo hacer el ministro. Que sea más afortunado o menos desafortunado hacer esas declaraciones, ciertamente, insisto, soy de los que piensan que deben hacerse fruto del debate, del acuerdo y en sede parlamentaria. Fíjense ustedes que ningún líder político se ha ido a hacer ninguna declaración a la puerta de ninguna granja intensiva. Porque en el fondo nuestros ganaderos hacen bien las cosas, nuestros agricultores hacen bien las cosas. Y es verdad que lo que no se puede es establecer en determinado foro internacional, en este caso el de Guardian, lo que hay que debatir aquí también como grado de identidad y de significación de los ganaderos y de la agroindustria española, que es que hace bastante tiempo que se están haciendo las cosas bien. Y nos preocupemos de cuánto esa ganadería
o esa agricultura asienta al territorio en nuestros pueblos, de cuánto podemos cuidar la dehesa, de la deforestación, incluso de la gestión de nuestros montes a través de esta ganadería, de todas esas cosas que en España han sido significadas, peculiares e identificadas y reconocidas a nivel internacional. Entonces, es un llamamiento simplemente, lógicamente, entenderán ustedes, a la responsabilidad de todos, porque no podemos hacer de cada declaración, de cada frase, una bola tan interesante que al final afecta a los propios ganaderos, afecta a la carne que puedan desarrollar, a los agricultores, a toda esa gente que se levanta por la mañana en unas condiciones bastante difíciles y que están sufriendo después de la pandemia, subida de precio de los combustibles, subida de precio de aquellos productos para poder seguir desarrollando e incluso vendiendo por debajo de sus costes. Y ahí es donde está, creo que el debate y en el donde nos tenemos que poner de acuerdo, para que sigamos como país siendo esa gran despensa no solo de Europa, sino una despensa de Europa tecnológicamente avanzada, eficientemente sostenible y de futuro, insisto, sobre todo para nuestros pueblos y ciudades que tanto necesitan de esta actividad agroganadera, sobre todo en una comunidad, entenderán ustedes, como la nuestra, la andaluza, porque luego nos gusta ir a la Andalucía rural a disfrutar de esos productos y sabemos quién lo trabaja cada día, ¿vale? Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Votamos entonces en este caso, Juan Miguel, votamos primero la moción de Vox, señor secretario, y después la del Grupo Popular. Votamos primero la moción de Vox. Juan Miguel, Grupo Vox, entiendo que a favor. Ciudadanos, a favor. Popular, a favor. Unidas Podemos en contra. Grupo Socialista en contra, tal y como expresa su portavoz. Y ahora la moción del Grupo Popular, entiendo el mismo signo de votación por los grupos, sí. Bueno, pues quedan las dos rechazadas, señor secretario, con el mismo nivel de votación, ¿vale? Muchísimas gracias, compañeros y compañeras de corporación. Vamos a ver ahora la moción del punto 10, que es una presentada en este caso por el Grupo Unidas Podemos, con registro 900 de 2022, con motivo de la reforma de la Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana o la Ley Mordaza. Muchísimas gracias, señora Abad. Sí. Bueno, el 30 de marzo de 2015 se aprueba la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, aprobada en el Congreso de los Diputados con el único apoyo del Partido Popular, entonces en el Gobierno, que vino a derogar la ley anterior, Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Corcuera. Desde entonces han sido numerosas organizaciones e instituciones que trabajan para preservar los derechos humanos las que han señalado la ley de 2015 como un notable retroceso en materia de derechos y libertades civiles, lo que por otra parte no era más que la expresión de una estrategia de represión para acallar y disuadir a la población española que se manifestaba contra las fallidas políticas de recortes de los servicios de inversión pública llevados a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy. Unidas Podemos lleva desde el año 2016 impulsando la modificación de dicha norma, por lo que ha venido trabajando para desbloquear su tramitación e introducir los cambios necesarios para que nuestro país tenga una normativa de seguridad ciudadana acorde con los máximos estándares de calidad democrática y participación ciudadana en los asuntos del país. Los elementos nucleares que vertebran la derogación parcial de la ley en la que actualmente trabaja Unidas Podemos son los siguientes. Desarrollar un marco legal en el que la salvaguarda de la seguridad ciudadana sea entendida como el más pleno disfrute de los derechos fundamentales y las libertades públicas por la ciudadanía, que exige de los poderes públicos la promoción real y efectiva de las condiciones necesarias para garantizar la paz en la vida pública, de acuerdo a los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales. Garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales a la intimidad, libertad de expresión, información, reunión y manifestación, introduciendo en la norma los cambios necesarios para acabar con los artículos que disuaden de este pleno ejercicio por parte de la ciudadanía y colectivos específicos como el de periodistas e informadores. En ningún caso podrá sancionarse el mero ejercicio pacífico del derecho de reunión ni la grabación de imágenes de los agentes de la policía, y la actuación de la policía se guiará en todo momento por un enfoque de derechos humanos de acuerdo con los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y la utilización de material antidisturbios. Reducir el número de sanciones establecidas en la norma, eliminando aquellas que son arbitrarias o buscan reprimir el ejercicio de derechos fundamentales.
adecuar las actuaciones policiales a las indicaciones, criterios y prevenciones recomendadas por el Consejo de Europa, la Comisión Europea y otras organizaciones internacionales. Con el cumplimiento de estos objetivos, la reforma establece un marco jurídico adecuado para proteger la seguridad de la ciudadanía y garantizar de forma efectiva el libre ejercicio de derechos y libertades plasmados en la ley, el compromiso con la ciudadanía de nuestro país en el establecimiento de un marco democrático avanzado. Ante los ataques que la modificación de la actual ley está teniendo entre sectores contrarios a las recomendaciones que desde Europa se están haciendo a España para adecuar nuestra legislación a los estándares avanzados de protección de los derechos y libertades públicas, tratando de romper la necesaria neutralidad de los cuerpos policiales con afirmaciones falsas o demagógicas, resulta necesario el compromiso de los demócratas en la defensa de los avances legislativos que garanticen el ejercicio de los derechos en un avanzado marco de calidad democrática. Por todo ello, mi grupo municipal propone la aprobación en el Pleno del Ayuntamiento de los siguientes puntos de acuerdo. Primero, instar al Gobierno de la Nación a impulsar el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el Consejo de Europa, la Comisión Europea y otras organizaciones internacionales respecto a la adecuación de la legislación de seguridad ciudadana a los estándares avanzados de calidad democrática, así como a introducir en la ley las modificaciones necesarias para corregir los supuestos de inconstitucionalidad indicados por el Tribunal Constitucional. Segundo, que este consistorio municipal apoya la pronta tramitación parlamentaria de la proposición de ley para la reforma de la Ley Orgánica de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana para establecer un marco legal en el que la salvaguarda de la seguridad ciudadana sea entendida como el más pleno disfrute de los derechos fundamentales y de las libertades públicas por la ciudadanía, que exige de los poderes públicos la promoción real y efectiva de las condiciones necesarias para garantizar la paz en la vida pública, de acuerdo a los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales. Y tercero, que este consistorio municipal repruebe la instrumentalización que por parte de sectores contrarios a las recomendaciones de las instituciones europeas se está realizando en contra de la modificación de la actual Ley de Seguridad Ciudadana, tratando de romper la necesaria neutralidad de los cuerpos policiales que precisa un Estado de Derecho democrático. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Abad. Juan Miguel, Grupo Vox. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, ya sabemos lo poco que le gusta a Podemos la policía, pero lo mucho que le gusta apoyar, por ejemplo, las manifestaciones a favor de los presos de Etarra, que ha pasado hace una semana, tanto en Navarra como en el País Vasco. Os gusta tampoco la policía que tenéis, por ejemplo, a un portavoz adjunto en el Congreso, que es el abogado de la FARC, que es Enrique. Tanto es así que fue asesor del grupo de la FARC, que es un grupo terrorista, además de anciana historia, y lo asesoró en La Habana. Pero bueno, sabiendo todo eso, vamos a hablar de los aspectos realmente lesivos de la ley de inseguridad, porque esta ley es de inseguridad ciudadana, y además tiene encendido a todos los policías. No estamos hablando de que sea una organización, no, todas las organizaciones a nivel policial están en contra de esto. Y voy a comentar por qué son los aspectos más lesivos. El primero es que elimina la presunción de veracidad de los agentes, lo que siembra la duda sobre los atestados policiales. Permite difundir imágenes de los policías que actúan frente a la delincuencia. Imaginemos el caso de una actuación de narcotráfico. Si se difunden imágenes de los policías en acciones de narcotráfico, imaginaros lo que le puede pasar a su familia y a todas las personas que están a su alrededor si, por casualidad, se sabe quién es la persona que está actuando, o el grupo de personas o el grupo de policías que están actuando. Otra de las razones son devolver al detenido al lugar donde delinquió. Es decir, un policía detiene a uno y lo tiene que devolver al sitio donde lo ha arrestado. Es increíble lo que está sucediendo con esta ley. Es que es lógico que los policías estén, no es que estén cabreados, es que están más allá del cabreo, porque es que se le está dejando indefenso. Otro de los aspectos más lesivos, que además sobre todo lo que pide, son muchos, pero vamos, la policía se centra en 7 en concreto. Están hablando de, una de ellas son limitar las sanciones a los delincuentes dependiendo de su capacidad económica. Si recordáis cómo se le venció a ETA en la Cali Borroca,
fue a través de las sanciones que se establecían tanto a los menores como a los padres por los daños que causaban en el material en las calles. Eso fue como se derrotó a la caleborroca. Aquí al contrario, no. Aquí depende, si la persona es insolvente no tiene que pagar nada. Pero eso sí, si tiene algo de dinero, le tocaremos la parte proporcional. Y en cuanto a las manifestaciones, serán sin previo aviso y sin previa comunicación. Es decir, cualquiera me uno con 4, 5, 10, 20 amigos y hago una manifestación y me pongo a lanzar botellas y me voy a la delegación de gobierno y le prendo fuego, pues claro, como después me tienen que volver al sitio donde me han detenido, pues eso es lo que está ocurriendo, es que eso es lo que se va a probar. Y por último, no al uso de pelotas de goma, y hablar de no al uso de pelotas de goma, imaginaros, ¿acordáis los altercados de Barcelona? Que atacaron a los mozos de escuadra y a la Policía Nacional con cócteles Molotov, hicieron quemarlos vivos, le tiraron adoquines, acabaron policías gravemente heridos, con traumatismo cranoencefálico, personas que estuvieron hasta una semana en el hospital. Y estas personas, recordad las imágenes, que tenemos que acordarnos muy bien de las imágenes, esa lluvia de adoquines tirándoles cócteles Molotov y que la policía rinconada no pudiera utilizar las pelotas de goma. Pues esto es la ley que se quiere aprobar y que defiende Podemos, por supuesto. Al final lo que ha ocurrido con todo esto es que la policía está vendida y la vamos a dejar a merced de los delincuentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Miguel. Por parte del Grupo Ciudadanos, en segunda. Grupo en segunda también. Entonces vamos a la segunda. Venga, pues empezamos la segunda. Juan Miguel, ¿ya no quiere intervenir, decir nada más? Gracias. Venga, pues Ciudadanos. Vale, sí. Señora. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, señor presidente. Bueno, pues nosotros poco más que lo que vamos a hacer es ampliar lo que ha comentado el compañero. Leyendo además la exposición de motivos que Unidas Podemos ha expuesto, pues también nos llama mucho la atención muchísimas cosas. Punto 1. Se hablan de derechos y libertades, pero en ningún momento se hablan de las obligaciones en las que se basan esos derechos y libertades. Se habla en el segundo punto del derecho fundamental, de la intimidad, la libertad de expresión. Bueno, pero es que realmente en las manifestaciones solemos ver pues agresiones y sobre todo el cuestionar la labor de las fuerzas de seguridad. En el tercero habla como, en fin, es necesario el consumo de cannabis. Pues a mí me gustaría leer mejor que se va a dar un uso medicinal, bueno, que se va a mantener ese uso medicinal, que se va a dar información sobre las drogas a la población, pero ¿nos imaginamos realmente una manifestación donde se consuma cannabis con las consecuencias que eso tiene? Me parece poco menos que temerario. El cuarto, adecuar las actuaciones policiales. Si adecuamos las actuaciones policiales, bueno, pues yo tengo que decir que no tengo ningún miedo a asistir a una manifestación, porque entiendo que lo que yo voy a hacer es un ejercicio de derecho y no voy a tener miedo de que esté la policía al lado. Al revés, estaré incluso más tranquila. El problema es que si hablamos de la proporcionalidad y lo que hacemos es, pues eso, tirar adoquines, quemar coches, romper escaparates y varios, ¿entiendo entonces que con esto solicitan que la policía actúe de la misma manera? No lo entiendo. Y seguimos con los acuerdos que solicitan, pero es que tengo un poco más que decir porque he visto todo esto y siendo esto tratado a nivel nacional, pues no creemos precisamente que este sea el foro adecuado donde se traten estas modificaciones. En cualquier caso, evidentemente, nuestro voto va a ser en contra. Gracias. Muchísimas gracias, señora Rincón. Por el Grupo Popular, señora Genjo. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, lo primero que voy a pedir a los compañeros y compañeras de Unidas Podemos es que mi voto negativo no me lo achaque a mi falta de comprensión lectora, hombre, y que ya me califique por votar no en contra de esta moción. ¿De acuerdo? Y el Grupo Municipal Popular va a votar que no por 3 motivos fundamentales. El primero de ellos porque esta moción parte de 2 supuestos falsos. Es falso
de que los españoles desde marzo de 2015 hasta ahora hayamos perdido derechos y libertades. Es totalmente falso. A no ser que los compañeras y compañeros de Unidas Podemos consideren un derecho fundamental que le den una paliza a 4 jóvenes en Alsasua porque 2 de ellos eran guardias civiles. Si es así, probablemente sí hayamos perdido algún derecho, porque los que dieron la paliza están condenados y cumpliendo en prisión. También es falso que las manifestaciones realizadas por los funcionarios de los cuerpos y seguridad del Estado, que son funcionarios y aparte también son personas, hayan roto la neutralidad de los cuerpos de seguridad del Estado. Eso es falso. Y además tienen ustedes el cinismo de traer una moción defendiendo la libertad de expresión y el derecho a la libre manifestación que están ustedes criticando aquí en esta moción. Me parece para hacérselo ver. Y después, en segundo lugar, la reforma nos aboca a la ley de la selva. La reforma no garantiza el derecho a la seguridad ciudadana y a la libertad de la libre circulación. Y decimos esto porque la pérdida del principio de autoridad en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como representa la reforma, implican que los funcionarios pierden una herramienta fundamental para garantizar el derecho a la seguridad ciudadana de los vecinos y vecinas respecto a los delincuentes. El principio de autoritas tiene que tener el funcionario. Después, el recorte del tiempo en la identificación del delincuente es una merma, o del presunto delincuente, es una merma de la capacidad investigadora de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y lo más importante, aumenta la vulnerabilidad de las víctimas. Aumenta la vulnerabilidad de las víctimas. Y después, bueno, lo último ya es de traca. El no tener que comunicar la celebración de manifestaciones o reuniones en grupo. Estos señores, visto a golpe y porrazo, lo que implica es que habría personas que de buenas a primeras se encuentran con una manifestación en la puerta de su casa y le impedirían el libre derecho de ir al médico, de tener que ir a un hospital, de tener que hacer 1500 cosas. Y ya, ni siquiera si en ese mismo momento en que se ha producido la manifestación se produce cualquier tipo de catástrofe, un incendio, la rotura de una tubería, si no tienen aviso las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el caos puede ser total. Por tanto, la reforma nos abocaría a una ley de la selva. Y después, en tercer lugar, vamos a votar que no, porque esta moción es una moción que presentan las compañeras y compañeros de Unidas Podemos para lavar sus conciencias. Para decir, nosotros estamos en el gobierno de España, pero nosotros somos los buenos. Los malos son los otros, que aprobamos una ley de seguridad ciudadana, pero no la sacan adelante. Señores, maduren, forman parte del gobierno. Ustedes no sacan esta ley adelante porque no les interesa. No tienen interés en sacarla. No sabemos por qué. Bueno, sí, sabemos por qué. Porque ustedes ya el jarabe democrático es acoso. Y ahora el jarabe democrático lo cambian por la calidad democrática. Maduren, ser responsables, están en el gobierno. Si no se aprueba la ley, es porque no quieren. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Ajenjo. Grupo Unidas Podemos. A ver, no quiero decir nada de lectura de ningún tipo, pero voy a leer otra vez el primer punto de acuerdo. Instar al Gobierno de la Nación a impulsar el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el Consejo de Europa, la Comisión Europea y otras organizaciones internacionales. Es decir, esto no se lo saca Unidas Podemos de la manga. Estos son unas recomendaciones externas a nuestro país de otros países absolutamente democráticos, no de ninguna república raras ni extrañas. Entonces, eso es lo que dice el punto de acuerdo, vamos, instar al Gobierno a impulsar ese cumplimiento, y los otros 2 puntos de acuerdo siguientes son pedir el apoyo del consistorio, que dentro de nuestra buena voluntad pensábamos en el punto 3, ya veo que somos bastante ilusos, que este consistorio municipal repruebe la instrumentalización que por parte de sectores contrarios a las recomendaciones de las instituciones, ya veo que no se van a reprobar porque es que lo tenemos
aquí dentro las personas que están instrumentalizando estas recomendaciones. Vamos a ver, lo que se pretende con la moción es que se cumpla la normativa europea e internacional. Entonces, a mí sí me preocupa, a mi grupo le preocupa la falta de colaboración de muchos partidos políticos en crear un clima de consenso y de acuerdo entre la ciudadanía y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Lo que aquí se está buscando es una convivencia pacífica de la ciudadanía y estoy segura que es el principal objetivo que tienen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, este tipo de declaraciones que están diciendo lo que no es constantemente para enfrentar a la ciudadanía o a los partidos o a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es que no construye, no colabora. Sabéis que desde el primer momento estamos hablando, tanto mi grupo municipal como otros grupos municipales aquí presentes, de que lo importante es la educación, el consenso, que lo punitivo es lo último. Y ahora salimos con estas declaraciones catastrofistas de cosas terribles que pueden pasar si se lleva a cabo las recomendaciones de la Unión Europea. Pues yo qué sé, a mí me parece que vuelve a ser una utilización partidista y poco sensata de lo que se está proponiendo. Quiero decir también un caso muy concreto, para que no es un extremismo de Bildu ni de ninguna cosa de estas que habéis nombrado. Aquí en nuestro pueblo se ha multado a un grupo de vecinos y vecinas, pero una multa gorda, por el solo hecho de manifestar su apoyo a una vecina que iba a ser desahuciada. Y entre ese mismo grupo de vecinas, en el que doy fe porque me encontraba yo y algunos miembros de mi grupo municipal, que no estábamos haciendo absolutamente nada de lo que se ha dicho aquí, de quemar contenedores, ni de tirar cosas raras, ni de dañar a nadie, ni de buscar el daño de nadie, solo era mostrar una solidaridad. Se nos pidió identificación y hay muchas personas de muy pocos recursos, que son precisamente las personas que participan en esta solidaridad con los desahucios, que se han visto con unas multas muy gordas e inabarcables para ellos. Entonces, gracias a la solidaridad de la ciudadanía han podido salir adelante, pero este tipo de cosas no deben seguir pasando ni en nuestro pueblo ni en ningún punto de España. Entonces, esto de manera consensuada, dialogada, tranquila y sin grandes aspavientos hay que regularizarlo y es lo que se está pidiendo con esta moción. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Abad. Señora Alonso Lapi. Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, la verdad que entristece enormemente escuchar la argumentación de algunos partidos políticos que se encuentran aquí presentes. Primero, porque dan a entender que la mayoría de la ciudadanía somos delincuentes y, en segundo lugar, porque cuestionan un hecho incuestionable, que las conductas delictivas no sean sancionadas ni penadas en nuestro país. Y lo son y lo han sido desde que España vive en una democracia. Eso no se cuestiona en esta reforma de la ley Mordaza, no se está cuestionando. Fue una ley polémica, efectivamente, porque el 2015 solamente obtuvo 123 votos a favor, con 159 en contra. Partidos políticos diversos, con valores diversos y con políticas e ideales diversos. Solamente el Partido Popular lo apoyó y el Partido Socialista recurrió al Tribunal Constitucional. Miren, trascendió efectivamente la frontera. Las Naciones Unidas llegó a instar a los legisladores españoles a su derogación. Y la prensa internacional se hizo eco. El New York Times y The Guardian, y leo textualmente, escriben en sus titulares que esta normativa española, y leo textualmente, trae recuerdos de los peores días del régimen de Franco y no procede no procede en una nación democrática. Trasciende las fronteras españolas. Y mire, básicamente lo que hace y a lo que va la reforma y donde va a incidir la reforma es en no criminalizar la disidencia ideológica, que es lo que ha hecho el Partido Popular en 2015. Criminalizar la disidencia ideológica y dar un poder exorbitante que crea una inseguridad jurídica no solamente a la ciudadanía, sino a la propia Policía Nacional y a la propia Guardia Civil. Y hacer un uso, además, fundados en meros indicios y sospechas, y va en contra de todos los derechos fundamentales.
Miren, además hace una cosa la ley del 2015, que es que sanciona de forma preventiva. Eso es una verdadera barbaridad en una democracia. Hay que sancionar hechos que sean probados y que sean reales, no de forma preventiva por indicio. De modo que efectivamente es una ley intolerable y hay que derogarla. Y hay que hacerlo, y se comenzaron los trabajos, señora Ajenjo, en 2018. Se comenzaron. Y para su información participaron todos los sindicatos de Policía Nacional y Guardia Civil en la Comisión de Interior en el Congreso de los Diputados. ¿Ha tenido retraso? Efectivamente lo ha tenido. Hemos tenido muchas elecciones en todo este tiempo. Y mire, es una derogación necesaria y que este país lo tiene que acometer porque lo obliga las resoluciones judiciales nacionales e internacionales y porque lo obliga también las recomendaciones de instituciones internacionales. Le pongo un ejemplo. Y es uno de los temas más controvertidos de la reforma, que es la difusión de las imágenes de los agentes sin su consentimiento. Y el Tribunal Constitucional se ha pronunciado. Ha dicho que no es constitutivo de infracción el tomar imágenes de los agentes sin su consentimiento. No lo dice el Gobierno de España actual, lo dice el Tribunal Constitucional. Hay que reformar la ley. Y la ley se va a reformar para adaptarla a una nueva realidad policial, para evitar sanciones y responsabilidades totalmente injustas y, además, porque hay que reforzar la seguridad jurídica de la actuación de los agentes, de las fuerzas de seguridad del Estado. No les podemos obligar a ellos y a ellas a valorar por sí mismos las medidas que tienen que adoptar. Es una inseguridad para ellos y es una inseguridad para la ciudadanía española. Con lo cual será una reforma enormemente beneficiosa para la democracia nacional. Y sí, lo tenemos que acometer aquí este discurso y este debate, porque también los ciudadanos maireneros quedan afectados y la policía local también queda afectada por este tipo de reforma. Así que votaremos a favor de su propuesta, señora Abad. Muchísimas gracias, señora Alonso. Entenderán ustedes que en este momento haga la misma reflexión que el anterior. Vivimos en un escenario tan polarizado a la hora de establecer lo que debe o debe ser el futuro de la sociedad, que es lógico que nos tengamos que sentar a hablar. Lo dice alguien que desde una posición de izquierda también patrimonializa la seguridad de las personas. La seguridad no es patrimonio de nadie. Creo que todos estamos concernidos en que la seguridad es un principio que debe velar nuestras vidas. Y ahora lo que tenemos que instrumentalizar es primero lo que nos dice Europa, porque también estamos en un contexto europeo del que formamos parte. Y no podemos estar permanentemente en la disgregación de si somos más o menos demócratas. Yo creo que la sociedad española tiene profundos valores democráticos, solo que hay que recordárselos plenamente cada día. Y respetarnos todos, pensemos como pensemos. Pero también instrumentalizar, como bien ha dicho la señora Alonso Lapiz, que tenemos que dar herramientas a los profesionales que ejercen su actividad de manera cotidiana con seguridad para ellos y para la sociedad española. Muchísimas gracias, compañeros de corporación. Vamos a la votación. Juan Miguel, Grupo Vox, no, en contra, Ciudadanos, en contra, Grupo Popular, a favor y a favor. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras de corporación. Pues ya no queda más puntos del orden del día en cuanto a mociones. En urgencia no hay, señor secretario. Nada, pues pasamos al punto 13, que serían las interpelaciones, los ruegos o las preguntas. Juan Miguel. Sí. Un tema sobre la limpieza. Ya sé que, bueno, se ha adjudicado el contrato para externalizar el servicio de limpieza de Valoriza, pero, bueno, y más o menos entrará en marcha aproximadamente, según lo que he oído, sobre marzo, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Aproximadamente. Pero es que lo que no es de recibo es que a día de hoy, porque hay servicios todavía de limpieza, haya todavía caramelos por el suelo de la cabalgata. Basta simplemente pasear por el polideportivo Francisco León o va por la glorieta del Mudo y es que hay caramelos, pero es que no solo aquí, en varios sitios, en la calle todavía hay caramelos. Y estamos hablando de que ha pasado ya casi 20 días.
Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Espinar. Nosotros vamos a seguir, que ya sé que ha ido el servicio de limpieza, por lo menos por el recorrido, 1 o 2 veces, y vamos a intensificar ese recorrido. Y ciertamente hasta que se empiece la empresa a funcionar, en este caso la externalización de ese servicio, hay que ser lo suficientemente exigente para que el servicio esté adecuado también a la capacidad de limpieza que tenemos. Hemos suplido ahora vacaciones y un montón de incidencias también sobre el servicio que en los próximos días se normalizará, y ciertamente sobre el grado de la cabalgata lo veremos. También le digo que muchas veces el lanzamiento de tantas y tantos kilos de caramelos tendremos que hacer una profunda reflexión, porque hay muchísimos caramelos que ya los ciudadanos no recogen. Antes, cuando era el alimento y la ilusión de muchos de nosotros, quizás ahora mismo eso, como arrojar los caramelos, no se recoge. Más aún, además, y me lo apuntaba también el servicio, un caramelo que ya ha pasado a ser también blando, y que esa situación de ser un caramelo blando hace que con las inclemencias meteorológicas muchas veces se quede adherido al asfalto o a la calzada y a los acerados. Tendremos que hacer también una reflexión acerca de lo que tiramos y de cuántos kilos tiramos. Muchísimas gracias, señor Espinal. Ciudadano, señor Carmona. Gracias, señor presidente. Bueno, pues nosotros hoy traemos una queja manifestada por muchísimos ciudadanos e instituciones de nuestro municipio, y es la campaña que hemos vivido estas fiestas, estas Navidades, en relación con el uso de petardos y cohetes. Tras sacar una normativa que regulaba el uso del mismo, hemos vivido, según uno de los ciudadanos que me remitió un escrito, una oda a la estupidez humana, poniendo de manifiesto un no entendemos qué satisfacción a molestar ya no solamente a las mascotas, que por cierto ya son reconocidas no como cosas, sino como entidades dignas de ser queridas y cuidadas, e instituciones de ancianos, residencias, instituciones de discapacitados, otras capacidades, nos han remitido sus quejas, personas que no han podido dormir, personas que no han podido descansar, personas que no han podido disfrutar de sus días de descanso, de fiesta navideña, gracias a la estupidez humana del que parece que se satisface de la molestia de molestar a terceras personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues reconozco en su interpelación que hay una amplia reflexión en torno a la educación de cada uno de nosotros y del uso de ese material pirotécnico. Sabe usted que está regulado, de hecho hemos abierto algunas infracciones en ese sentido, y que paradójicamente somos uno de los pocos municipios que tiene incluso un establecimiento que puede vender de manera regulada ese tipo de material. Así le hemos trasladado también muchas veces a la subdelegación de gobierno que haga una revisión permanente de esa realidad, porque ciertamente yo creo que las fiestas se pueden pasar, aunque forme parte de nuestra cultura, pero las fiestas se pueden pasar ya hoy en día con otras circunstancias objetivas más allá del material pirotécnico. Pero recogemos y reforzaremos a la seguridad ciudadana en este sentido en las futuras campañas. Gracias, señor Carmona. ¿Alguien más? Señora Vela. Bueno, yo traigo varias preguntas. Me voy a quitar esto porque no puedo. Nos trasladan desde el colectivo de vecinos y la asociación de Cavaleri, ¿vale? Una preocupación, bueno, ellos tienen más de una, por las circunstancias y la zona, tienen más de una, pero bueno, una de ellas, hablo de dos, la primera de ellas es la actuación que se va a hacer urbanística en la zona de los jardines de la urbanización. Se van a transformar, según me dicen ellos, en zonas de aparcamiento, y yo quisiera saber, porque ellos piensan que existen irregularidades, porque esas zonas que se van a transformar en zonas de aparcamiento, que ahora mismo son zonas ajardinadas, pertenecen y son propiedad de la comunidad, ellos tienen parte de esos jardines, propiedad privada. Entonces, bueno, quieren saber, me gustaría saber en qué condiciones está eso y cómo se va
se plantea, por si ellos piensan que hay alguna irregularidad, para que me lo puedan explicar. Por otra parte, en la misma zona, hay dos colectivos, también está la Asociación del Pocillo de Girván y la Asociación de Vecinas de Cavalleri, que el parque, la trasera del parque, eso fui yo el otro día, pasé a dar una vuelta y eso es verdad que es horroroso. La cantidad de jóvenes que hay haciendo botellón allí, ruido, es increíble. Entonces, bueno, la queja de los vecinos es que necesitan algún tipo de intervención para controlar eso. Es la misma queja que tienen los vecinos de la zona de Aldi, Pasarela, zona de la biblioteca. Este fin de semana pasado ha habido incluso enfrentamientos, porque los vecinos han bajado, porque estaban desesperados, y han bajado y se han enfrentado incluso a los chavales que estaban allí de botellona, porque además, claro, cuando empieza con la botellona empiezan bien, pero ya el final es que terminan ensuciando, que terminan perdiendo los papeles en todos los sentidos, porque incluso este fin de semana, desde la parte de arriba de la pasarela, se han dedicado a tirar piedras grandes a los coches abajo, los vecinos han tenido que salir y se produce una situación, la verdad es que conflictiva. Entonces, ellos llamaron a la policía, a intervención policial, pero es verdad que en esas dos zonas se mantienen durante todos los fines de semana este tipo de situaciones, y para los vecinos nos trasladan que es insostenible, a ver si hay alguna posibilidad. Y por otra parte, a ver, yo un ruego. Estamos con COVID la mitad, no somos capaces de organizarnos, ahí está esa pantalla con, no sé, 8 personas en casa, y deberíamos de plantearnos otra manera de solucionar esto. Quiero decir, cuando un concejal no puede venir y tiene derecho y obligación a venir a un pleno, tienes que solicitarlo de manera telemática, desde el portal, es un follón, estás como pidiendo venir al pleno, aunque sea de manera telemática. Eso es una barbaridad. Yo propongo un ruego que se estudie la forma de hacerlo de en el mismo momento en que se manda la convocatoria a los concejales, que se mande el enlace telemático para el que no pueda venir, porque es un follón tener que hacer todos estos pasos que no estamos solicitando, que es que tenemos que venir, que es que tenemos el derecho a venir y a poder intervenir, además, porque todo el que está en casa no puede intervenir. Pues de alguna manera se debería de solucionar que en el momento en que se mande la convocatoria, pues de la misma manera se mande el enlace o se pueda plantear hacerlo para que sea más efectivo y sobre todo rápido, que hay unos follones para poder después conectarte y pedir. El trámite es larguísimo. Y nada más. Muchísimas gracias, señora Vela. Pues con respecto a la regulación de esa situación de los plenos, lo hemos hablado además con la Secretaría. En las próximas convocatorias se va a lanzar, igual que la convocatoria, se lanzará el enlace, si ya tenemos la reserva del enlace, si no pocos días después, si en ese momento no se tiene el enlace para poder asistir con la videoconferencia, de la misma manera que el formulario o solicitud por la que cualquier edil tiene que cumplimentar, porque ciertamente en la Secretaría también tiene que cumplimentarse el hecho cierto por la que el concejal no puede asistir. Saben ustedes que en la modificación y la norma la inquietud viene pues en la situación en la que están los compañeros, por una incapacidad objetiva desde el punto de vista de la salud a poder participar. Si eso lo abrimos, pues tendremos que modificarlo igualmente reglamentariamente, pero se va a mandar, como usted bien dice, en las próximas convocatorias de pleno ya tanto el enlace para poder asistir por videoconferencia como la solicitud que tienen que rellenar los ediles y puedan mandar por correo electrónico a la Secretaría diciendo o exponiendo que en ese momento no pueden asistir al pleno y la situación personal de cada uno. Sobre algunas de las circunstancias que dicen respecto a la botellona, tanto en esa zona, que son la zona del complejo inmobiliario Jarafe Center, como en la zona de Cavalleri, la policía local, y también sé que lo empezar a hacer incluso con la Guardia Civil, vamos a empezar a establecer dispositivos disuasorios, más que eso, que lleven esa doble vertiente. Una es
a que pueden disfrutar del ocio y disfrute de los espacios públicos los jóvenes, hasta ahí puede llegar la broma, pero lo que no se puede admitir, guarda un poco la relación de lo que veníamos hablando en la moción, lo que no se pueden permitir son actitudes que rompan la convivencia de los vecinos, y vamos a actuar sobre las mismas y sobre todo sobre esas zonas que sí es verdad que está siendo de manera recurrente pues una zona de esparcimiento y de ocio que han tomado en este caso muchos jóvenes de Mairena para poder asistir y no de Mairena, porque creo que hay ya un llamamiento a jóvenes de otras localidades que han tomado como asiento esa localización, y vamos a trabajar sobre esas circunstancias. Y sobre la actuación de Cavalleri, igual que sobre el resto de actuaciones urbanísticas, sé que la propia Gerencia de Urbanismo el día incluso de ayer estuvo manteniendo reuniones con la segunda reunión con los vecinos para poder captar esa intervención. Lógicamente el Ayuntamiento no va a intervenir sobre aquellas zonas que no son propiedad de todos. Si la constatación hecha de cualquier comunidad designa que además son actuaciones en torno del ámbito privado, el Ayuntamiento ya me huelga a mí, con lo de público ya tengo bastante, nosotros todos, como para intervenir en ese escenario privado. Si es verdad que va a haber una intervención de alcance en Cavalleri, lo que queremos es coordinar junto con los vecinos, tanto las molestias y afecciones que van a generar esas obras, como en futuras zonas de Mairena, porque como bien sabrán ustedes, aprobamos un plan de intervención y de urbanización de barriadas que vienen además sobre la especificidad del desarrollo urbanístico. Entonces, esas inversiones que se van a producir no solo en la zona de Cavalleri, también en la zona de Almar, en la zona de Alboaire, en la zona de Las Brisas, en Ciudad Jarafe, pues tienen que ir necesariamente coordinadas con los colectivos, porque los vecinos a veces no entienden que esas intervenciones, algunas que son muy estructurantes, vengan a solucionar problemas técnicos y futuros. Algunas que tienen que ver con la regulación del aparcamiento, otras que tienen que ver simplemente con la corrección de las barreras arquitectónicas. Es que si para corregir una barrera arquitectónica, para que personas con discapacidad puedan transitar por nuestras calles, lleva a la eliminación en algún momento de algún aparcamiento, pues haremos la eliminación del aparcamiento porque tenemos que también salvaguardar la situación de estas personas. Pero bueno, sé que ayer hubo una buena reunión, por lo que me trasladaron los vecinos, con los técnicos municipales, y creo que esa intervención será, como otra, absolutamente coordinada con aquellos ciudadanos que quieran participar en la misma. ¿Vale? Gracias, señora Vela. Bueno, sí, gracias. Una pregunta sobre a qué se debe el retraso en la obra del Parque de Porzuna. Después, en ese mismo sentido, un ruego de que se avise a los hortelanos de Porzuna, al menos con 2 semanas de antelación al comienzo de las obras, para que se puedan ellos organizar. Luego también hemos recibido a vecinos de la barriada de de la Prusiana, hablando sobre la dejadez y el abandono en el que está ahora mismo inmersa la barriada. Queríamos saber qué está pasando. Ellos hablan de que no se está teniendo en cuenta para la limpieza, para el mantenimiento, etcétera. Y por último, volvemos a traer la limpieza de los colegios. Volvemos a estar bajo mínimos con el servicio de limpieza en los colegios, para que nos cuentes un poco qué está pasando. ¿Vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues constata usted sobre la limpieza de los colegios alguna resolución que va a venir a dar la externalización del servicio de limpieza, que muchos de estos compañeros van a ir a reforzar ese servicio y vamos a hacer una evaluación acerca del mismo. Hay circunstancias, como ustedes saben, coyunturales, que se utilizan los planes de empleabilidad para solucionar en algunos momentos circunstancias que tienen que ser más estructurales de la propia prestación del servicio. Hay acumulación de tareas, de promoción del empleo, en este caso por acumulación de tareas, contratos de recursos humanos que acaban su plazo y tienen que establecerse un proceso nuevo de selección, saben ustedes, a través de recursos humanos para ocupar ese espacio. Estamos en ese proceso y ahí se produce siempre ese desequilibrio cuando entra o sale personal, pero espero que en los próximos meses quede ya absolutamente resuelto. Sobre la barriada de la Prusiana, pues lo trasladaremos al servicio, pero me consta además que han estado, yo por lo menos he visto allí interviniendo algunos compañeros y servicios. Sí es verdad que conjunto, aunque ese barrio ya supuso una inversión municipal y una reinversión de urbanización, hay que seguir interviniendo en algunas de las zonas y espacios verdes que también tiene recogido urbanismo, sobre todo en el entorno de la zona, de la adecuación de esas zonas verdes o del tratamiento que en aquella reurbanización, en común acuerdo con los vecinos, se le dio
y que ahora hay que solucionar porque parece ser que aquel tratamiento no fue muy acertado. Y luego le comentaremos, lógicamente, a la Asociación de Hortelanos cómo va el procedimiento de adjudicación. Ha habido, saben ustedes que esto va con el plan contigo, con Diputación, con la solicitud, con la resolución de Diputación, y hasta entonces las adjudicaciones y los procesos de adjudicación pues, están siendo muy procelosos, pero ahora mismo van en el camino de tal y cuando la Diputación ha aprobado las intervenciones, nosotros las sacamos a licitación. En todo caso, ciertamente, pues a través del servicio correspondiente a la Asociación de Hortelanos que está allí, trataremos una doble realidad. Una es que empiecen las obras y que vayan bien y otra es que, a ser posible, la menor afectación a esa posibilidad. En todo caso, estarán absolutamente informados del tiempo y duración de la intervención, lógicamente. Gracias, señora Abad. Nada más. Compañeros y compañeras de corporación, muchísimas gracias a todos, a los que estáis ahí en la videoconferencia, que os recuperéis y que os veamos pronto por aquí y que os cuidéis, que lo más importante es la salud de todos para seguir viéndonos en el futuro, ¿vale? Gracias, compañeros y compañeras de corporación, levantamos la sesión.